Perfecto. Entonces ya sabes de qué vamos a hablar. Vas a contar básicamente De la pandemia. cómo es que tu pandemia te ha lastimado el corazón. Uy, sí, sobre todo. No, de hecho no, ¿verdad? De hecho no. Eso, Todo lo marmota. contrario. Me lo han sanado. Ahora despierta la mujer que es brisa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cafeína 2.8. Yo soy Gilce. Y yo soy Dulce. Y el día de hoy queremos hablar de un tema súper loco, que hemos acotado en cada capítulo, en cada episodio, que estamos viviendo una pandemia y que quizás tú hoy estás viviendo la temporada de tu vida, que nos estás viendo igual y por ahí, que te lo mandaron, y quizás ya no estás viviendo nada de esto, pero bueno... O estás en el futuro. O estás en el futuro, exacto, tú ya ni sabes qué son las pandemias. Pero bueno, precisamente por eso queremos platicar acerca de esta pandemia. Creo que nunca hemos hablado de lo que hemos vivido, sentido, creído, de cómo hemos atravesado esta temporada. De por qué es que estamos tan juntas cuando Correcto. deberíamos de tener sana distancia. Correcto. Y la verdad es que yo creo que es un tema que como terapia comunal nos va a servir a todos. Deberíamos, de verdad, de poder, no para echarle como más piedritas al costal, sino todo lo contrario, como para verlo desde otra perspectiva, porque como siempre te hemos dicho, creo que hacer más conciencia de lo que vivimos diariamente, pero sobre todo hacer conciencia de algo que jamás habíamos vivido, sobre todo pues nuestras generaciones igual y nuestros abuelos ya les había tocado otras cosas, pero específicamente nuestras generaciones nunca. Entonces la verdad es que sí es medio shock, medio, raro poder estar viviendo esto. Entonces cuéntales a todos, bebecito de luz, ¿cómo has vivido esta pandemia? Ay, ¿Qué has muy sentido? difícil. ¿Cómo fue la noticia, por ejemplo? ¿Ya te habías salido de tu casa? ¿Ya estabas viviendo sola? No, ojalá no hubiera pasado eso para no salirme. No, fíjate que estuvo muy raro. Yo normalmente, ya ves que, no sé si te ha pasado, bueno, es que casi nosotras no vemos noticias, ¿no? O sea, tenemos como esa cultura desde hace mucho tiempo por cosas mentales que hemos entendido a lo largo de videos que ya también les hemos hablado, que no vemos noticias. Correcto, Entonces, por el cacumen. Exacto, Para cuidar cuidar el cacumen. Correcto. Entonces, llega un momento en que pues dejas de ver noticias, pero pues toda tu gente en Facebook siempre sube, ¿no? Claro. Entonces yo cuando... Ese es tu noticiero. Ajá, exacto, ellos son mis corresponsales, ¿no? Correcto. Entonces yo estaba, ya sabes, como echándome ahí un clavado en Facebook, porque yo me enteré por Facebook, ¿no? Y ya había visto, yo estaba preparándome para los que saben que somos cristianos y todo, me estaba preparando yo para un encuentro, entonces no podía ver como tantos redes, pero en ese momento me salió alguien que había puesto que alguien se había comido un murciélago en China y no sé qué, y ya había temas. Yo no me había espantado porque no sé si te pasa que en China a cada rato, que si el perro, que si el gato, que si la bomba, que si no sé qué, entonces yo dije, casual, se va a desaparecer esto en 3 días. Y pues no, amigo, ya llevamos 8 meses y no, se desaparece. No sé tú cómo te enteraste. Yo creo que yo igual, o sea, justo fue porque andábamos como en estos temas. Recuerdan que les había dicho que traía un proyecto de irme de viaje a dar conferencias. Entonces me iba a ir a Puebla, era la primera que era foránea, me iba a ir a Puebla, había apartado ya el pinche hotel, ya tenía creo que me iba a ir en camión, entonces ya traía mi maleta, todo, o sea, no me acuerdo qué había hecho. ¿Tú te enteraste el mero día, casi de que cerraban las cosas? También ella, amigo. Casi neta que sí, o sea, previo evidentemente como que ya medio se sonaba, incluso nosotros hicimos todavía la última convivencia. Creo que la última convivencia, la última convivencia creo que la hicimos que era a nuestro aniversario. Entonces dijimos, ay, pero sí, porque la neta es que no habían ni cerrado nada, o sea, no habían dicho ninguna indicación, solamente todo el mundo estaba histérico, loco, comprando papel de baño. ¿Por qué no tengo idea? Yo tampoco nunca entendí lo del papel. Si alguien entendió eso, eso era lo único que yo veía, o sea, como de Facebook, y que la gente compraba papel de baño, y que los súper estaban vueltos locos, y yo, ¿qué será esto? Como medio loco. Sí. Entonces, bueno, total, el punto fue que creo que medio ya nos habían alertado, medio ya nos habían dicho. Eder creo que es el único como el que medio se entera
de más y el que nos dice como a todos, ¿no? A todo el equipo. Entonces, justo preguntamos, ¿cómo ven? ¿Hacemos la última? Y nosotros, no, pues sí, hay que hacer la última, o sea, o bueno, la última o hay que hacerla presencial. Claro. O sea, estaban diciendo que no tanta gente, que los bichitos, que lo que sea, pero incluso ni siquiera todavía había Ese esta onda control de los cubrebocas, ni gel vean sus fotos y vayan a antibacterial, ponerle hate. neta, nada. Entonces decidimos hacerla y fue la última vez que vimos a las familias, la ultimitita. Creo que después de esa convivencia, ya ahora sí declarado o así diario, oficial, ¿verdad? Que no podíamos salir, que no podíamos estar nada, bla, bla, bla. O sea, es que Y yo recuerdo, estuvo perdóname, bien yo cañón. recuerdo que lo que les había platicado, que me había salido de mi casa y que como que todo este show, recuerdo haberme sacado ropa formal porque tenía este proyecto y creo, porque justo estaba pensando, dije, llegué a la casa de mis papás con maleta, pero ¿por qué no? Pues porque ya no estaba ahí. O sea, creo que ya me había salido, ya andaba yo de indignada de princesa, y entonces regreso a casa de mis papás, no sé qué, porque la central del norte queda ahí a 2 minutos, entonces me veo con ellos, no sé qué, y justo me marcan, no te vayas ni agarres el camión, porque se canceló la conferencia de hoy, y es posible que se Y cancele tú así la de con, y tú así con mañana, una patita arriba de. Neta, yo ya casi estaba en Puebla, les Y digo tú así que de, ya mis no te preocupes, todavía sigo en mi casa, no pasa nada. noches ya estaban incluso pagadas. Aparte no te pagaban los viáticos, o sea, previos. Tú los pagabas y Correcto, ya tú los después. pagabas y después te daban. Yo dije, puta, gracias a Dios lo había hecho como con tarjeta. Entonces marqué y yo, por favor, pero como que muy accesible, yo creo que también ya estaban como con toda esta onda que ya le estaba marcando mucha gente, Claro. súper accesibles, y me dijo, sí señorita, no se preocupe, se lo vamos a regresar, bla, bla, y se regresó la lana íntegra, pero pues bueno, al final del día ya no me fui. Entonces, esa fue como yo me enteré, pero ya en la práctica, o sea, yo ya quería andar, subir y bajar. Aparte todo el mundo me decía, ¿pero y qué? ¿A poco tus conferencias van así? Y yo, sí, claro. Esas Obvio, hermano, esas ¿de qué cosas andas? no se van a parar. Eso con de estas China, eso cositas. de China no llega hasta México. Neta. ¿Neta? Y fue bien raro. O sea, y pero pues, es que te digo, tú bye. sí te enteraste ya casi el mediodía, ¿no? Yo te Cañón. estaba hablando que yo sí me enteré Cañón. a principios de febrero. No, yo Que ya. yo dije, ay, pues qué loco con este chinito que se comió un murciélago. Que a la fecha no sé si se lo tragó o no es de ahí o no sé. Pero, y luego, no sé si es que yo no veo noticias, pero me entero porque toda la gente lo sube. Entonces, Y ya después de Metiche, pues bueno, medio exacto, te enteras como o que le quieres saber picas un a poco ver más. qué onda. Entonces, ves que íbamos a tener una tercera guerra mundial y que no sé qué. Yo dije, ay, pues X, ¿no? Ya dije, yo en mi cabeza, digo, y no por hacer menos a México, pues no sé si te pasa, o yo siento que Dios nos cubre tanto que yo digo, no, aquí en México no llega, eso no llega, o sea, nunca va a pasar, o sea, somos como el hermano incómodo de América del Norte, entonces no va a pasar nada. Yo así lo veía. Entonces, yo todavía en febrero yo ya sabía de este chisme. Entonces dije, ay, pues casual, ¿no? Yo todavía fui a un concierto al Zócalo en febrero también, que dije, ay, que mucha gente ya tenía como, no, es que quién sabe, porque muchos vienen y los vuelos, y yo así de, a mí me vale, y se ¿no? están infectando. Ajá, yo decía, no a sé mí qué me vale. tanto show. Y yo me enteré, o sea, ya también cuando nos encerramos, haz de cuenta, la última vez que vi como a mis amistades así, que nos reunimos para hacer algo, fue a principios de marzo. Después, que ya se venían diciendo, ya no salgan y ya no hagan y no sé qué, literalmente yo dejé de salir un 17 de marzo, pero que ya fue cuando dijeron que ya no iba a haber nada Claro. y todo. Pero Que lo ya más ahora sí lo estaba triste, haciendo oficialmente. lo más triste para mí es que, no sé si ya lo conté en un capítulo, pero ya ven que me troné una pata, ¿no? En el bueno, a los encuentros a los que vamos, que luego los contaremos, que ese es un día les vamos a hacer, si es que podemos ir a uno presencial, les vamos a hacer un video. Entonces, yo me rompí pues no me rompí la pata, pero me fracturé muy fuerte el pie a finales de febrero. Entonces, yo me encerré casi 15 días antes de que nos encerraran obligatoriamente. Entonces, imagínate mi estrés. O sea, yo ya estaba en mi patita bien y dije, ay, yo voy a salir y que te regresan a tu casa. Y te dicen, no, pues vuélvete a quedar. O sea, para mí sí fue un encontronazo muy duro en ese sentido. Porque yo ya tenía 15 días previos a los 8 meses que llevamos. Bueno, que ya ni son tantos, ¿no? Pero no sé tú cómo te sentiste. O sea, a ti te cancelan tu viaje y después de ahí, ¿qué haces? O sea, ¿qué dices? No, la verdad es que estuvo como en shock, porque como que todo, desde que oficialmente como que nos metieron, como que todo estuvo en shock, pero traía como varias cosas en Facebook. O sea, como que, por ejemplo, Pam hizo un proyecto en donde no oigan ahorita y hay que ver y hay que ayudar a la gente justo porque pues vamos a entrar en caos, la gente tiene miedo, ya sabes. Cañón. ¿Cómo podemos ayudar como a la gente? Entonces
hicimos un grupo en Facebook y cada uno daba una cápsula de... O sea, pues, seguiste trabajando en Facebook. Entonces, casi estuve como muy activa dando, que digo, al día de hoy ya no las he hecho, pero bueno, estuve súper Modo, activa dando como esas cápsulas y creo que nos hacíamos como que una junta, pero la verdad es que chamba como que se paró, o sea, como que todo el mundo estaba a la expectativa de, estos son vacaciones pero en tu casa, sí se sigue trabajando, o qué se hace. O sea, porque Neta, honestamente, sí, shock total. ¿tú qué dijiste? 15 días, ¡Claro! 20 días y otra vez, ¿no? Claro, yo no deshice mi maleta. Mi maleta estaba hecha así en mi puertecita. Yo dije, en cuanto digan que esta madre ya se paró, ya fumigaron todo. Exacto, hicieron, fumigaron aviones y ya rápido. y listo, y ya podemos salir. Y pues poquito a poquito y nada, y pasaba abril. Yo, por ejemplo, en Galer, uno de los eventos importantes del año es evidentemente el Día del Niño. O sea, sí el festejar el aniversario, pero no es como tal el evento del Día del Niño. Entonces, veíamos todo esto, que eso fue, creo que oficialmente en marzo. Sí, 17. Y empezamos a ver si organizábamos algo para el Día del pues Niño. ahí se viene entrada, no, para el 30 de abril ya salimos. Sí, yo dije, ya para el Día del Niño, pues ya. Y con lo que nos guiábamos mucho era con los comunicados de la SEP, claro, para saber cómo iban los niños, bla, bla, y que los mandaron hasta casi junio. Entonces, precisamente ahí ya fue cuando me enteré que se posponían las conferencias, que ya no se iban a dar este año, o sea, no pospuestas meses. No se iba a dar todo el 2020, que las iban a posponer. Los niños que no regresaban, entonces no pudimos hacer lo del Día del Niño y pues varias cosas. Nosotros estábamos acostumbrados a tener, por ejemplo, las convivencias físicas, los encuentros físicos y de repente pues nada. Entonces empezamos yo creo que nos quedamos pausados marzo, pausados abril y creo que hasta mayo pausados, o sea, yo no sé, pero creo que a finales de mayo fue cuando como que, oigan, pues hay que ver qué hacemos, no nos podemos quedar aquí, pues a ver si los damos convivencias en línea y encuentros en línea y vemos cómo funciona, porque, no todos los papitos tienen acceso a estas tecnologías, o sea, nosotros pues bueno, como quieran, ¿no? Ya estamos familiarizados, pero bueno, personas que vienen desde otro estado, que traen lo justo para la estancia, para los pasajes, y pues que no siempre traen datos, que de repente se conectan a cualquier wifi que encuentran por ahí, entonces sí era complicado, pero empezó a funcionar, y entonces empezamos a volcar todo lo presencial, a empezar a hacerlo en línea y a dar los grupos de amistad en línea, y que bueno, yo ya venía haciéndolo desde ya éramos pioneros en eso, pero no era como algo que, o sea, que fuera como tan relevante, por supuesto, como hasta ahora en la pandemia. Entonces, toda la vida en línea se empezó a hacer muy, pues sí, como muy, muy importante, entonces ya dejabas de salir, o sea, neta te parabas y definitivamente como todos hemos pasado como estos memes de, pues, ¿para qué me baño? ¿O para qué me arreglo? ¿O para qué algo? Si de cualquier forma, pues aquí voy a andar. Y luego, conmigo específicamente, pues bueno, se dio la oportunidad de empezar a producir gel antibacterial. Entonces, cómprenle. Compre porque como le gusta romper relojes, exacto, entonces, pues, cómprenle gel antibacterial, ya rompió uno. ¿No? Si tú estás viendo esto y necesitas gel antibacterial, para que se compre otro reloj. O productos de limpieza, si necesitas Fabuloso, Pino. Les vamos a dejar acá los datos de la señora para que le compren. Gracias. Entonces, bueno, empezamos a hacer gel antibacterial y empezó a funcionar súper bien. O sea, nos empezaron a hacer pedidos exorbitantes. Ani, a quien le mando un besote, ella tenía una empresa ya de productos de limpieza, pero era muy pequeño, o sea, era como muy artesanal hacer, no sé, 100, 200 litros, pero no 4,000, 50,000, o sea, bestial. Entonces, como todos, empecé yo estábamos haciendo gel antibacterial, que eso éramos fabricantes, entonces no había como tanto problema, pero también empezamos con el deporte, como todo el mundo, de la venta de los cubrebocas. Por supuesto, entonces, sí, ya sabes que vendías el cubrebocas, que te lo vendían, que era termosellado, tricapa, plisado, que la chingada. De China, de donde viene chingado COVID, de allá. Y bueno, pues súbele 50 centavos o un pesito porque te pedían 1,000,000 y bueno, pues quedamos con 1,000,000, pues no está tan mal, ¿no? Entonces la verdad es que sí fue todo un show. Yo específicamente, conozco a alguien que sí le armó en lo de la venta
de los Cubrebocas. a granel, o sea, de esas cantidades, pero muchos a los que hay, no. La verdad es que para mí representaba mucha pérdida de tiempo. O sea, andar de, no, si ya tenías al que iba a poner el aguacate y el que tenía técnicamente los cubrebocas no los tenía, y luego tenías al fabricante que casi olían los cubrebocas y el pinche cliente no traía la lana, o no llegaban las camionetas blindadas, no, eso era un show, así, un show que bueno, me gustó la verdad por aprender. Fuimos hasta Veracruz a venderle a la Marina allá en Veracruz. No, un show. La neta es que sí fue súper divertido, pero un show. Y que al final pues era mi casa, la planta y la planta, mi casa eran los únicos dos lugares en donde iba. Ven, Y amigos. pues no, la verdad es que fue como bien loco, raro, padre, porque el tráfico no existía, porque no había nada de gente en las calles, Cañón, eso estaba padre. porque no ibas a ningún lugar, o sea, a ningún lugar, porque todo estaba cerrado. Teníamos de repente, pues, como juntas, y no las queríamos hacer en línea, las queríamos hacer presenciales, y por aquí cerca de mi casa hay un lugarcito que era el único que abría. Todos los demás restaurantes, cafés, todo cerrado. Entonces, sí fue como en medio shock, como medio impactante, como, o sea, era inevitable preguntarte como de a dónde vamos a pagar, o sea, no sé si esto neta sí sea como un ratito, o si va a durar toda la vida, o con esto nos vamos a quedar, o si vamos a salir en algún momento, o nos vamos a morir todos, o esto es la purga, o sea. Es la purga, amigos, es la purga, sí, claro. Pero si algo, y dime si no, pero si algo que he aprendido mucho en la pandemia es a preguntarme realmente mis creencias. Porque bueno, amigos, todos saben que nosotros pues somos cristianos. Aunque no se note. Aunque no se note, aunque pero nos sí tiren somos hate. cristianas. Y la neta es que es bien confrontante. Cañón. De repente estar en un caos mundial de salud en la que estás atacado por un bichito, por un virus. Me encanta como dices. Y que neta estés tan al grado del pánico, del miedo, de neta no salir, de ni asomar tantito la nariz, o sea, real como muchas cosas. Y que estábamos, quiero que hablemos justo de lo que creíamos y también del grado en el que llegamos a criticar, como en todos los temas, ¿no? Porque creo que ha sido de lo que más se ha vivido durante la pandemia, porque recuerdo mucho que éramos, o sea, digo, no criticados en redes porque tampoco era como que subiera tantas cosas, pero sí de repente que iba, que subía o que bajaba o que algo, ya sabes, tus papás, o sea, finalmente gente cercana, claro, que era, o sea, que casi te satanizaban, ¿no? Por supuesto, me pasó, me gusta, les cuento. Porque salías, porque hacías, porque bla, bla, y que yo decía, o sea, bueno, quizás yo en específico, pues sí podría, o sea, que sabes que ahí es cuando yo empiezo a hacer la reflexión y dices, pues yo podría tener la decisión, o yo podría tomar la decisión de neta quedarme con las nalguitas en mi casa y no salir. Claro. Pero ¿qué hace la gente que neta no se puede quedar en su casa? Porque de repente veías cualquier persona que criticaba en Facebook. Está cabrón y eso. Atacaba y le daba. Sí. Y decía, bueno, pues tú porque tienes beca y porque te mantienen y porque tú puedes hablar y decir lo que sea. Pero imagínate un papá que es obrero o una mamá que es obrera y necesita salir a buscar su chamba y es como de, güey, es que no se suban al metro. Y es como de, güey, ¿de qué hablas? Tú les vas a mandar un Uber o tú les vas a pagar el viaje. O sea, yo también llevo un momento que decía, ¿en qué momento la gente empezó a satanizar? O sea, entiendo el miedo, ¿no? O sea, bueno, no lo entiendo, pero soy empática al miedo de la persona, ¿no? Pero está muy cabrón eso que dices, o sea, de pronto, o sea, sí, empiezas, no sé si a ti te pasó, supongo que sí, empezaste a vivir con esta nueva normalidad, que ya ahorita ya está más para arriba que otra cosa, pero esta nueva normalidad en donde decías, por respeto a la gente, yo me voy a cuidar y voy a traer cubrebocas y me voy a lavar las manitas, que yo les voy a decir algo, esto es, yo no sé tú, pero a mí en mi casa siempre me enseñaron que yo llegara de la calle o de donde fuera, yo tenía que limpiarme los pies en la jerga que había en mi casa. Y lo primero que tenía que hacer antes de otra cosa era lavarme las manos. Entonces, a mí me sorprendía mucho cuando la gente decía, no, es que ahora tenemos que lavarnos las manos para todo. Y yo decía, pues, güey, ¿por qué no te las lavas para todo? Pues, ¿cuándo te las lavas? Porque antes, ¿no? Porque a diferencia de Dul, no teníamos una cultura. Exacto. Y yo decía, ¿qué pasó con eso? Entonces, para mí era algo como normal. Yo dije, yo sí puedo vivir con esto.
Pero justo lo que dices es bien cierto, o sea, de pronto llegó un momento en que la gente, sobre todo los primeros meses, ¿no? Que fue como marzo, abril y mayo, o sea, esos primeros meses, que empezaban a satanizar a todo mundo, a sanitizar también, a satanizar a todo mundo. O sea, era como de lo que dices, ¿por qué sales a trabajar? Güey, porque a mí no tengo beca. Oye, pero es que a mí en mi trabajo no me han dicho que no vaya, o sea, yo en mi trabajo tengo que seguir yendo y pues, porque de pronto hubo una crisis también de cientos de miles de personas que se quedaron sin chamba, recortes, pudimos ver, platicábamos hace un rato, bueno, hace unos meses, de Airbnb, por ejemplo, que se fue a la bancarrota, ¿no? O sea, hoy vemos el caso, digo, no sé cuándo estás viendo esto, pero específicamente en noviembre, hoy vemos el caso de Interjet. Interjet se va a ir a la quiebra por lo mismo, porque no hubo vuelos por mucho tiempo, porque no pudo mantener a sus empleados, y sí Porque me sacaba de onda. ¿Cómo sostienes justo eso? Pero me sacaba de onda la gente que criticaba de, es que ¿por qué vas a trabajar? Pues por esto, por estas cosas que están pasando. Y también, digo, hablamos de lo normal, o sea, como de toda la sociedad, de cuál era la crítica entre salir y quedarse, pero incluso también la crítica entre empleados y dueños, ¿no? Claro. O sea, empleados criticando que su dueño o que el dueño de la empresa los corría, pero puta, pues si también estuvieras de este lado, Claro. ¿cómo sobrevives a un golpe así? ¿Cómo te para mantengo? Pagarle a la gente que no está trabajando, Claro. que no hay ventas, que nadie compra? Pero, o sea, yo entiendo que pues tú también dependes de este ingreso, pero pues si no hay ventas, ¿de dónde sale lana para poderle pagar? Entonces, es un show que lo que me gusta mucho de esta temporada es que neta podemos empezar un poquito a ser empáticos, un poquito a ser menos criticones y juzgar a la gente y un poquito más cuidar desde dónde estás, porque es bien fácil. O sea, lo que te decía, si a ti te mantienen y tienes beca, pues está increíble que te puedas quedar en tu casa, pero hay mucha gente que no. Si tú eres empleado, está increíble que critiques al dueño porque es un desgraciado maldito que te corre, pero puta, o sea, si conocieras las presiones y todo, para que tiene todavía para poder mantener la empresa y poder sacarla a flote, y no incluso despedir, bueno, a 10, 15, pero no despedir a 50, 70, porque quizás sería un golpe más loco. Entonces, así como eso, podríamos hablar y hablar de miles de cosas, pero que creo que estamos en un punto en el que, neta, si no, este golpe, esta temporada, esto que estamos viviendo juntos, si no nos ayuda a mejorar como sociedad, yo creo que de nada va a valer que lo estemos viviendo, porque algo tiene que sacar de nosotros, algo tiene que hacer para mejorar, porque no sé tú qué pienses, pero nosotros creemos que no pasan las cosas ni por coincidencia, ni porque se comieron un mucilagito, ni por los bichitos, ni por nada. O sea, hay razones de peso, incluso me refiero como mucho más espirituales, para que neta lleguemos a otro mood, a otra sintonía. Que hablando de esa parte espiritual que dices y que nosotros entendemos que las cosas no pasan por algo, sino hay una causa real de todo. Estaba leyendo y apenas creo que lo vi, no sé si lo vi en Instagram o en un TikTok, amigos, yo sí tengo TikTok, que todos los 20, o sea, ¿se cuenta? 1820, 1920, así, los 20, en 2020 evidentemente, tienen una connotación como de energía y en espiritualidad de conexión con la tierra. O sea, y específicamente en el 820 y en el 920 ha habido pandemias mundiales. O sea, en 1820, si no me equivoco, fue la peste negra. En 1920 fue la gripe española y bueno, ahora 2020 pues el COVID. Entonces, ¡wow! ¿Qué dice? O sea, tiene los datos. Exacto, yo soy acá Wikipedia, es más, los busqué. Y eso está muy loco porque dices, caray, o sea, entonces ahora sí me suena, o sea, hay algo, pero justo lo que acabas de decir, o sea, al final creo que no pasó solo porque yo sigo creyendo, a estas alturas, después de 8 meses, no sé tú, que no fue un cabezón que se comió un murciélago, ¿no? O sea, tiene una connotación de todo, social, incluso me atrevo a decir que en la parte, hablando como ya un tema religioso, o sea, en general, es que no quiero decir espiritual, pero bueno, sí espiritual porque lo variamos a muchas religiones. Es un tema social, es un tema económico, es un tema político. Por eso es que ha sido mundial el asunto realmente, ¿no? Pero, y que yo sigo creyendo
pese a cualquier crítica, la verdad es que es una super conspiración, o sea, definitivamente, digo, hablo de esto que lo necesitamos o como, porque creo que al Ojo, final del día entendemos que es real correcto, y que existe porque hemos correcto, tenido gente muy cercana que lo ha que lo ha vivido. vivido y que ha estado enfermo. O sea, Pero, no vayan a pensar que pero no. a lo que voy es que justo como esta conspiración y todo tiene precisamente, como bien decía Dul, estos temas políticos, o intereses, voy a decir intereses, estos intereses políticos, económicos, de financieros específicamente, de mil cosas que pareciera que solamente vivimos un tema de salud mundial, No, pero creo que son es todo. miles de cosas más, que justo a lo que queríamos llegar especialmente en este tema de la pandemia, es justo ver el tema o la connotación espiritual, porque en la medida en la que más siento yo que físicos estamos, más todo lo queremos explicar en la parte física. Claro. Pero en la medida en la que más desarrollados estamos en la parte espiritual, en la parte mental, en la parte emocional, entiendes esto con otros ojos y con otra magnitud. Y especialmente hablando de las enfermedades, creo que ya lo habíamos platicado, un poquito, ¿no? No recuerdo, pero hoy queremos también ahondar en eso. Y es que justo las enfermedades no vienen tal cual de la parte física, sino que vienen de somatizar muchas emociones, muchas cosas en las que vivimos, que de repente, pues no sé, estás con mucho miedo, o estás estresado, o estás preocupado, o tuviste, no sé, X ciertas circunstancias que viviste, y de repente dio un cáncer, y de repente dio una artritis, y de repente ya tienes presión arterial alta, baja, migraña. Entonces, la neta es que cualquier enfermedad, e incluso un virus o un bichito, también es inevitable. O sea, no podemos decir que el cáncer da por cosas espirituales y de repente entonces los bichos sí, esos sí se te contagian con tocar a la muñequita y claro, que ya se te den. O sea, la verdad es que el nivel de conciencia al que tendríamos que llegar para poder entender esto, pues la verdad es que sí necesita empezar a, justo lo que decíamos y lo que les hemos platicado en todos estos capítulos, de leer, de instruirte, de aprender, de orar incluso, de conectarte, porque las cosas físicas creo que son las menos importantes o las menos relevantes. Creo que hoy lo espiritual es lo que más te enfrentan, y por lo que yo les decía que tenemos estos conflictos y con lo que te enfrentas y confrontas, cañón, es porque técnicamente crees en un Dios que es todopoderoso para librarte, para curarte, para sanarte. O sea, que te puede dar todo, excepto... Sí, no, pero para el COVID, híjole, ese sí se sale de sus límites. Hay que decirle COVID para que no nos bajen el video, el COVID. Pero usted sabe que es el COVID, no estamos jugando, ¿no? Entonces, esos temas es como bien complicado, y justo no nos malinterpretes, o sea, no es porque no sigamos las normas y las leyes y todo esto de los cubrebocas y el gel antibacterial, que bueno, siempre para mí, incluso yo lo vendo, ¿no? Y yo te lo digo. Sería como ilógico que tú dijeras, no, pues no, ni vamos a hacer eso porque ni sirve. Correcto, sí, pero a lo que voy es un gel antibacterial, o sea, es para bacterias y estamos lidiando contra un virus. Entonces, de repente es como, y la gente se lo echa como si fuera a bañar con ese y casi estuviera protegido, y con el cubrebocas y como si estuviera protegido, cuando ha habido tantas cosas que pues hablan del cubrebocas, del gel antibacterial, sí, de todo, de lo que es más efectivo. O sea, entonces el tema, o mi tema específicamente, yo con Ilse, yo lo que le decía es que creo, Ilse, que si pones tu confianza en el cubrebocas y pones tu confianza en el gel antibacterial, definitivamente estamos jodidos. No, sí, ya, o sea, ya estaríamos enfermos. Jodidísimos. Claro. Porque nuestra confianza, y aunque me escuche muy evangelizadora, porque la neta es que y sí lo somos, nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el creador de todo, incluso de los virus, las bacterias con las que hemos vivido todo el tiempo, toda la vida. O sea, no son nuevas, no es como que, ay, de repente llegaron los virus y ahora son famosos. Y que por eso mucha gente, que por eso supongo que mucha gente, digo, supongo que te pasó por lo que dijiste hace rato, a mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Yo entendí que esto no iba, o sea, yo me hice a la idea de que este show iba a durar por lo menos año y medio, porque es real, amigos, esto todavía falta. O sea, usted no crea que el 31 de diciembre con sus 12 uvas ya se va a acabar, no, esto va a durar, ojalá, pero está cañón, ¿no? Sobre todo por el nivel de conciencia. O sea, hoy vivimos en la conciencia del miedo, o sea, estamos en miedo todavía. Entonces, de aquí a que salimos del miedo, pues esto no va a cambiar, ¿no? Por mucho que
pidamos y todo el mero 31. Entonces, ¿te ha pasado? Supongo que sí, que yo me hice la idea que en mayo, o sea, como a finales de mayo, que fue mi cumpleaños, mayo, junio, yo Se dije, acababa. esto, no, primero dije se va a acabar, ¿no? Después vi que no, y me hice la idea de que esto iba a durar mucho tiempo. O sea, que esta nueva normalidad iba a ser así ya por mucho tiempo. Incluso yo creo que iba a ser un estilo de vida ya porque íbamos a vivir con un pánico constante. Pero a lo que voy es, supongo que les pasó a ti específicamente a lo mejor, a mí también, que de pronto empezaste a hacer tu vida, porque dijiste, bueno, pues es que al final pues sí tengo que salir, o sea, tengo que salir a pagar aquí, tengo que ver a mis papás, o sea, hay un cliente que me dice, es que neta, sí te tengo que ver, no me gusta hacer business por aquí, te tengo que ver, ya vas con las medidas, pero no sé si te pasó que alguien te dijo, es que, ¿sabes qué? Yo siento que no te cuidas, y yo siento que andas ahí infectando al mundo. A mí me pasó, amigos, o sea, yo debo confesar que alguien una vez me dijo, no, es que yo siento que no te cuidas y que pues andas, o sea, casi que sí, andas dando todo para morirte, ¿no? Y me sorprendía mucho porque esa persona y yo teníamos, o tenemos, quiero pensar, como la misma connotación espiritual, en donde hay alguien que es mucho más de nosotros, o sea, es por encima de nosotros, ¿no? Que yo decía, claro, o sea, si fuera por mí a lo mejor ya me hubiera muerto, pero ni siquiera me hubiera muerto del COVID, amigos, me hubiera muerto de tifoidea por los tacos que me como afuera del metro, porque hasta ahí agarras una enfermedad, o sea, a eso es a lo que yo iba, yo decía, ok, pero entonces veía que esa persona casi se arrastraba, voy a poner un ejemplo, en, no sé, en Cuernavaca. Y decía, güey, pues el suelo de Cuernavaca es el mismo que el de aquí, el bicho, si ya vino de China para acá, como, ¿por qué no estaría en Cuernavaca? Entonces, llegó un momento en que la misma gente, o entre las mismas personas, se empezaban también a lastimar, y creo que eso también al final hizo todavía que el miedo fuera mayor, de no te me acerques porque no me toques, o sea, ¿tocaste esto? Déjale, me explico, y sí, al final yo también concuerdo contigo que creo que esto es una conspiración, ojo, o sea, no van a pensar que esto es hocus pocus de la conspiración, o sea, es una conspiración porque al final del día el ser humano vive en un sistema global que tiene que adaptarse, que tiene que cuadrarse y que si no te cuadras, pues te botan, ¿no? Caso los chinos, por ejemplo, ¿no? Yeah. Que muy curioso, el bicho viene de un país que siempre ha estado en contra del sistema global. Entonces dices, caray. Y digo, ya si le van investigando más y luego ven cosas en YouTube, pues ya ahí salen teorías bien locas. Claro. Pero si lo ves en ese margen, o sea, sí estamos en el mood de, pues yo no sé si te pasa con todo esto que has leído, pero ¿no sientes que estamos siendo reeducados otra vez para entrar en un sistema que aún va a ser más, o sea, va a controlar aún más tu cabeza? O sea, yo creo que justo veíamos en seminarios y me encantaba porque hasta ahora lo he... Estamos aplicando todo nuestro dinero. Lo he visto y lo he vivido porque justo veo en dónde estoy, no porque yo esté exenta, la verdad es que les decía los primeros meses y era como shock porque no entendías, porque era muy conflictuante con tus creencias, porque de repente no sabías si sí, si no, si de verdad eres una rebelde o no, pero yo creo que sí, o sea, definitivamente sí lo soy. Pero escuchaba y me venía a la cabeza mucho una frase que nos decían una mujer en un seminario que decía que un pueblo con miedo es muy fácil de manipular, ultra fácil de manipular. Y pues lo vemos, o sea, de repente cosas que venían en la agenda política de dejar de consumir plásticos, ¿no? Por ejemplo, o las reformas que había para bajarle a las bolsas que las quitaron creo que del Estado de México, varias cosas. Que cuando entra en pánico la gente o cuando entramos en pánico, puta, o sea, es lo menos importante, hagamos basura, es más, murámonos del calentamiento global y de otras cosas, pero no de los bichos. Entonces, hagamos más basura, hagamos más, se ha vendido más el unicel, las bolsas de plástico, porque todo es para llevar. Los protectores plásticos, o sea, entonces, son de repente que hacemos cosas de verdad y creo que esto es al punto al que queremos llegar. Hay que empezarnos a preguntar para empezar a hacer conciencia de lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? No manches, sí, porque a veces... Espérame, ahorita que dijiste eso, es que perdón, pero es real, o sea, lo que dijo acá García es real. Fíjate que un chavo puso, igual en un TikTok, se dieron cuenta que la pandemia empezó justo en los meses en donde muchos países se dieron cuenta, o sea, empezaron como a levantar la voz contra los gobiernos opresores. Entonces pone imágenes que de Turquía, que de Egipto, y yo dije, ay, de China también, y yo dije, ay, neta, o sea,
Está muy perro, o sea, ¿por qué? Está muy... Sí, tiene razón. Y, Ella tiene razón. Y la verdad es que lo que menos queremos es andarte metiendo estas Sí, ideas de no, conspiración. cero. Porque incluso nosotros las hemos vivido. Yo también he andado, o no duermo de repente por andar Vemos pensando ahí estupideces. YouTube. Ay, sí, 5 de la mañana. Pero creo que lo que sí es, el llamado que nos están haciendo, neta, es empezar a pensar por nosotros, a dejar de estar justo con toda esta presión social, porque la vivimos de todo el tiempo. Hoy lo estamos viviendo en una pandemia y la presión social es esto de que uses el cubrebocas y que uses el gel antibacterial y que casi no salgas. Pero cuando realmente, si supiéramos de dónde vienen las enfermedades, aun cuando me escuche muy loca, o sea, te digo, no es para que dejes ni de ocupar el cubrebocas y que al rato salgas encuerado para decir... No seas un covidiota. A todos. Para nada, cubramos, porque no dejas de ser esta parte física. Entonces, mientras vivas con estas reglas físicas, hay que aguantarse estas reglas físicas y hay que cumplirlas. Claro. Entonces no vamos a ir como súper anarquistas contra el gobierno, nada. No, y no vamos a ir escupiéndole a la gente ni nada. Cubramos las reglas que tenemos que cubrir, pero que acá no te metan ninguna de estas ideas con las que neta somos altamente manipulables y que nos pueden decir cualquier cosa y entonces ya temblamos y ya hacemos compras de pánico y de repente estás en tu casa sumamente estresado, aunque no hayas salido ni tocado a nadie, y lo que hemos platicado durante todos estos capítulos. O sea, es inevitable y es casi ultra mega imposible, a menos que te vuelvas loco, vivir en tus cuatro paredes durante lo que te resta de vida. O sea, es imposible. Eres un ser humano por naturaleza social y no hay forma que te metas a tu casa. Quizás tú dices, bueno, yo me voy a salir hasta que salga la vacuna. La vacuna, y también está bien, pero el tema es mientras estés en tu casa, porque ni siquiera significa que salgas. Mientras estés en tu casa, trabaja el cacumen. Por favor, empecemos a trabajar el cacumen. En la medida en la que no trabajemos el cacumen, aunque estés adentro de tu casa, tenemos casos de gente que se ha enfermado y no de COVID y no de nada, sino que le da artritis, gastritis, colitis, me empieza a tener migrañas y de cualquier forma, sin COVID, bueno, sin esa cosa de los bichos, va al hospital y entonces se complica porque qué tal que si te da, que te lo contagian y entonces pues como lo que siempre hemos dicho, concedido, te contagias porque todo el tiempo lo estás atrayendo y atrayendo y atrayendo. Y de verdad quiero que lean los libros, creo que ya los habíamos dicho, hay un libro que se llama Obedece a tu cuerpo, obedece a tu cuerpo, así tal cual. Si lo necesitas también escríbenos a nosotras y te lo mandamos en PDF. Está buenísimo. La próxima vez que te enfermes, deja de estar tomando medicinas. ¿Por qué no dejas que tu cuerpo empiece a sanar solito y que sobre todo esta le ayude a saber qué es lo que tienes? Porque lo que nosotros ahora hemos aprendido es que las enfermedades son una gran bendición que Dios nos da para poder determinar en qué le estás cagando. O sea, como para saber, a ver, todo esto no, mija, es que mira, sigues de papas fritas, sigues de ególatra, sigues, y entonces te da tal. Y aquí sigues súper deprimida, y sigues de rencorosa, y no has perdonado, y te da tal. Y entonces empiezas a buscar en el cacumen y dices, claro, me acabo de divorciar, claro, me acaban de correr de la chamba, claro, mis hijos se fueron, relación de 1000 años. Claro, entonces... Por supuesto, todo es emocional, se somatiza y entonces por eso nos sacan ese tipo de enfermedades. Entonces, de verdad, incluso ahí en el libro vienen los virus. Lee por qué te podrías contagiar de virus. ¿Cuál es el común denominador de contagiarte de un virus? Porque es que, ¿quién creó esto? No le digan a nadie, pero es un genio. Ve incluso todos los síntomas. Díganme si no, ahorita, noviembre, diciembre, enero, que es una fecha de winter is coming, o sea, es inevitable. Dime si no se te has enfermado de gripa en estas fechas. Sí. Si todos te ha dado mocos en estas fechas, va a ser normal, pero pues ahora tenemos un factor determinante que es el COVID. Claro. Entonces vas a decir, no, ya, me voy a morir. Algo traigo, ya sí. Seguro me conté. Y entonces justo eso en nuestro cacumen hace que multipliquemos el efecto al 1000%. Y ojo, amigos, o sea, no, o sea, se los decimos con todo creo yo con toda la autoridad, porque sí tenemos esa autoridad, sobre todo Ilse, que ha estado un poquito más de cerca como con toda esa parte de las enfermedades que
que no son como gripitas, ¿sabes? O sea, es una enfermedad, el cáncer, cualquier enfermedad crónica degenerativa, son enfermedades que se viven duras y difíciles, pero con el tiempo hemos aprendido que sí van de la mente. A mí me da mucha risa que alguien me decía, entonces que si yo pienso que no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, y mi respuesta era, sí. Así, Claro, así de estúpido así como de se fácil. escucha, porque la gente cree que es estúpido, o sea, la gente, este mismo sistema nos ha enseñado tanto que lo que dijiste, que si mientras esto no lo dice un papel o no lo dice el que sea, es falso. Y nos hemos dado cuenta también que incluso este tipo de cosas, no le estoy echando hate a ninguna red social, pero esto en general, lo que engloba el cuadrito de aquí, lo que engloba donde tú nos estás viendo, ese tipo de cosas también está dispuesta a mentir o a acomodar la verdad de una forma diferente para que podamos seguir teniendo un control, porque si también, obvio, no hubiera un control en este mundo, pues ya cada quien estaría haciendo de su santa voluntad lo que quiera y pues tampoco es el caso, ¿verdad? O sea, entendemos esa situación, pero cuando te hablamos de que las enfermedades vienen desde una parte emocional, desde una parte mental, desde una parte, es porque entendemos que el ser humano no nada más es lo que decía él, físico, o sea, tenemos una mente, tenemos un espíritu, tenemos una emoción, un alma, tenemos tantas cosas que si se unen, se somatizan en el cuerpo porque es lo físico, es lo primero que vas a notar. Entonces, cuando yo me acuerdo mucho que me decían, entonces tú porque alguien me dice, es que tú sabes un buen y yo veo que no te pasa nada y yo, pues sí, porque yo les voy a decir, lo comparto y se lo sabe, en mi cabeza yo siento que esto no existe. Yo así se lo he vendido a mi cabeza. O sea, ojo, con esto no quiero decir que no exista. Existe, es real, hay un virus, o sea, sí existe, ahí está. Pero la programación Pero existe. yo me he programado a mi cabeza a decir que no existe, porque yo soy una persona muy mental. Entonces, en el momento en que yo sí me crea que esto existe, me voy a morir, y ni siquiera de eso, o sea, de mi miedo nada más. Entonces, aún así sigo siendo una persona responsable, ¿no? O sea, salgo con mi cubrebocas, me lavo las manos, mi gel antibacterial, en mi casa tengo sanitizante y cada que alguien va o así, echo sanitizante, limpio diario, o sea, eso... Creo que son muy buenas prácticas. ¡Claro! Porque una mugrosa como yo no las hacía. Exacto. ¿No? Entonces, dices, y que mi mamá me molestaba cada que llegara y yo, pero las traigo limpias, pero vienes del metrobús y yo, pero no las traigo sucias. Exacto, imagínense. Estupidez. Pero alguien que tiene toque como yo, correcto. O sea, yo sigo siendo una persona en ese sentido. Muy buenas prácticas. Pero sigo creyendo que no depende de cuánto te encierras o debajo o a qué profundidad te encierras para que esto no te llegue, porque hemos conocido casos, y se lo ha dicho ahorita, que adicional a enfermarse de enfermedades crónicas degenerativas y que han salido y todo, hemos visto personas que no asoman ni la nariz a la calle y, digo, desafortunadamente han muerto del bichito. O sea, y tú dices, ¿pero cómo? Si no salía, pero ¿cómo? Si se bañaba 10 veces y con cloro, o sea, a ese nivel de exageración, porque lo que vimos realmente, o ya cuando haces un estudio incluso con los mismos doctores y que ya la familia te cuenta, te dice, no, pues es que la neta el doctor dijo que, pues fue más miedo, o sea, el miedo se lo comió tan mental que, pues, dijo, ya no va a salir, y como no hay una cura, porque hoy te han dicho que no hay una cura, ya hay una cura, amigos, investiguenlo, hoy es 9 de noviembre, no sé cuándo veas esto, pero Pfizer ya sacó una vacuna que no nos van a poner a nosotros porque somos jóvenes, porque estamos van a empezar con la población más. ¿Y está bien? Y está bien. Entonces, por eso yo sé que falta. Como que ya los dejen salir y ya todo esto se aplique, ya la chingada, quien se la quieren aplicar, pues ya vámonos. Pero justo eso, o sea, lo que te queremos decir es ¿cuánto tiempo más? Y deja tú de la pandemia ahorita. Correcto. ¿Cuántas pandemias has tenido en tu vida? ¿Qué es eso? ¿Cuántas cosas, o sea, por cuántas pandemias o bichos mentales te has paralizado muy cabrón para no hacer ciertas cosas? Correcto. O para darle la vuelta a muchas cosas. No sé si eso te ha pasado a ti. O sea. Y fíjense que ahorita se me venía a la mente, ya saben que somos de películas. Exacto, y que les hemos dicho que aprendemos a través de las series, las películas, música y bueno, Dios neta te puede hablar ni siquiera poniendo un pie en una iglesia, te puede hablar a través de una película, pero real necesitas abrir estos espiritualmente hablando, totalmente. Y ahorita me estaba acordando de la película de La vida es bella. Espero, y como les dijimos de Cobra Kai, espero que ya la hayas visto porque si no te la voy a spoilear. En este momento ve a verla y regresas a ver ya el final de este capítulo para que no te la spoile.
Pero, ¿recuerdas? O sea, amo esa película, la amo con todo mi ser, porque la verdad es que es increíble cómo sucede todo para la vida del pequeñito en específico, porque eso está cañón la entereza con la que lo puedes tomar, porque sabes perfecto que vas a un campo de concentración, porque sabes perfecto que te van a matar, te van a hacer, o es más, ahora escuchas que te quieren hacer jaboncito y champucito y que dices, Dios, lo que pueden hacer con nosotros. O sea, tantas cosas con las que estás metido y que de repente lo que le digas a tu hijo sea, mi amor, tranquilo, venimos a festejar tu cumpleaños. ¿No te gusta? No, está horrible. Pero, ¿qué quieres? Adivina cuál es el premio. Carro tanque. Entonces ya es como, espérate, ¿cómo era el juego? Entonces, 1000 puntos y nos vamos con el carro tanque. Era una estupidez, lo sé perfecto, pero ve la película, una estupidez. Salvó a un niño porque lo programaste para los 1000 puntos, Sí. para estar 100% a no cansarte. O sea, recuerdo una escena en donde estaban haciendo, sabrá Dios que supongo que el horno o algo. Y entonces el papá, pues cuando no está con su hijo, no manches, pues tienes que sacar también, no puedes estar perfecto todo el día, sino ya estaba triste y decía, no manches, Bartolomeo, quién sabe cómo se llamaba su amigo. Digo, ya no puedo, neta, ya estoy muy cansado. Entonces ya voy a dejar esto, neta, ya tengo que descansar. Y su amigo le dice, no, le dice, ¿qué me puede pasar? Pues lo voy a dejar aquí tantito y descanso, 2 minutos. Y que le dice, pues sí, si quieres. O sea, lo único que pasa es que te matan, pero puedes dejarlo. Yo estaba a 2 de dejarlo. Y dice, bueno, a ver, lo cargo tantito. Y le faltaban otros 3 pisos para cargar esa cosa pesadísima. Pero bueno, cuando tienes esa diferencia de me muero y mi hijo se queda allá y seguramente también se lo van a echar, cambia la ecuación radicalmente. Y que no les estamos hablando de cositas, o sea, estamos hablando de una de las, supongo yo, una de las experiencias más fuertes para la humanidad en ese momento, que fue la parte de la limpieza por parte de los, bueno, limpieza por decir una cosa, ¿no? Pero los nazis, ¿no? Y justo eso, o sea, ¿cómo programas a alguien que vive en condiciones? Digo, está el caso de la película de La vida es bella. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con el caso de Ana Frank, volviendo a ese tema, por ejemplo. O sea, el libro de Ana Frank. O sea, ¿cómo es que Ana Frank